La magia no son solamente hechizos, ni conjuros, ni trabajos para modificar la realidad a nuestro gusto. La verdadera magia es comunicarte con el universo entero y conocer sus múltiples lenguajes. Uno de ellos no se pronuncia ni se plasma en palabras. Es un código intangible, imposible de descifrar con las reglas humanas, pero más antiguo que cualquier escritura conocida. Se cuenta que fue el primer idioma del universo, sin dueño ni fronteras, resonando en los rituales más sagrados, en los templos antiguos y en las visiones místicas. Es un lenguaje que emana de lo invisible, que algunos incluso hoy dicen escuchar. Lo llamaron el lenguaje de los pájaros, aunque su esencia va más allá de un simple trino. Es un portal, un enigma espiritual, una llave para desentrañar los secretos del mundo oculto. Solo aquellos tocados por la sabiduría profunda, no con la razón, sino con el espíritu, podían entender su mensaje. Y hoy, tú y yo, vamos a comprenderlo también. Se decía que aquellos capaces de percibir el lenguaje de los pájaros desentrañaban los secretos más profundos del cosmos. Un idioma que no solo refleja la realidad, sino que la moldea. ¿Por qué tantas culturas antiguas lo evocaban como una mezcla de reverencia y cautela? ¿Qué poder encerraba este lenguaje que podía desquiciar a un monarca o elevar a un sabio? En estos minutos que vamos a compartir tú y yo, que no soy una voz de inteligencia artificial, exploraremos el enigma de esta lengua sagrada, una que no se olvida, sino que hemos dejado de captar. Pero antes de seguir, te invito a guardar silencio. ¿Por qué? Porque comprender el lenguaje de los pájaros requiere aprender a escuchar lo que permanece callado. Tal vez nunca hayas oído su nombre, o quizás lo hayas sentido sin saber cómo definirlo. No es un mito moderno ni una mera figura poética, es un eco que vibra en tradiciones místicas, desde los versos sufíes de Oriente Medio hasta los manuscritos alquímicos del Renacimiento europeo. Aunque conocido por distintos nombres, este lenguaje converge en una misma idea, un saber sagrado entretejido en símbolos, resonancias y vibraciones, un idioma que va más allá de la comunicación para iluminar verdades ocultas. Para las culturas antiguas, las palabras no eran meros instrumentos, eran puentes hacia otras realidades. Nombrar algo implicaba convocar su esencia, no solo definirlo. Por ello, el lenguaje de los pájaros no era un idioma ordinario. Se le atribuía el poder de la creación misma, el código con el que la divinidad moldeó el universo. Las aves, tan bonitas danzando entre el cielo y la tierra, eran consideradas emisarias del espíritu. Sus trinos, indescifrables para la mayoría, eran para los sabios fragmentos de una lengua ancestral perdida. En diversas tradiciones iniciáticas, este lenguaje se percibe como la raíz secreta de todos los idiomas, una dimensión simbólica oculta bajo el velo de nuestras palabras cotidianas, accesible solo para quienes saben leer lo invisible. El lenguaje de los pájaros no tiene un único punto de partida ni pertenencia a una sola cultura. Es como un hilo sutil que recorre el mundo, entrelazando símbolos, mitos y nombres sagrados en un tapiz ancestral. Una de las historias más cautivadoras surge en Persia, donde en el siglo XI el místico Farid al-Din Attar escribió la Conferencia de los pájaros. En este relato, las aves, cada una simbolizando un aspecto del alma humana, emprenden un viaje en busca del legendario Simurgh, su rey. Tras cruzar montañas, desiertos y abismos internos, descubren que Simurgh no es otro que ellas mismas, unidas en una conciencia superior.
La lección es profunda. Entender el lenguaje de los pájaros es hallar lo divino en uno mismo. En Europa, los alquimistas medievales veían este lenguaje como un código secreto, un medio para ocultar verdades espirituales tras palabras comunes. Lo denominaban la lengua de los dioses, escondidas en mitos, símbolos y nombres. Incluso en el cristianismo, figuras como San Francisco de Asís afirmaban descifrar los cantos de las aves como mensajes divinos. En el antiguo Egipto, el dios Tot, señor de la sabiduría y la escritura, era representado con cabeza de ibis, un ave sagrada para ellos. Se creía que Tot había entregado a los iniciados un idioma oculto, capaz de abrir las puertas hacia otras dimensiones. Algunos sostienen que el lenguaje de los pájaros trasciende su carácter espiritual para convertirse en un código secreto empleado por sabios y alquimistas para compartir verdades sin temor a la persecución. No se encuentra plenamente revelado en ningún texto, pero sus huellas se ocultan en todos los libros sagrados, camuflados en metáforas, dobles sentidos y símbolos esotéricos. Durante la Edad Media, los alquimistas se referían al lenguaje de los pájaros como una clave para descifrar mensajes velados en la esencia de las palabras. Este sistema combinaba simbolismo sonoro, numerología, etimología mística e intuición profunda. Por ejemplo, los iniciados en Francia afirmaban que al descomponer ciertas palabras podían revelar secretos sobre el alma, el cosmos o la muerte. La palabra mort, muerte, esconde en su raíz oro, insinuando que la muerte es una transformación, un paso en el viaje alquímico hacia la iluminación. También creían que este idioma resonaba con la vibración del universo y que ciertas palabras, pronunciadas con precisión, podían alterar la conciencia y conectar con dimensiones superiores. A simple vista, podíamos pensar que el lenguaje de los pájaros es una leyenda antigua, una curiosidad mística perdida en libros olvidados. Pero si prestas atención, verás que nunca se fue, solo cambió de forma. Hoy, cuando una canción te atraviesa sin saber por qué, cuando un símbolo se repite en tus sueños, o cuando una palabra resuena en tu pecho con una fuerza inexplicable, ahí está. El lenguaje de los pájaros te está hablando. Este idioma sigue manifestándose en formas que muchos consideran arte, intuición o sincronicidad. ¿Alguna vez te has encontrado con una frase que parecía escrita sola para ti? ¿O has escuchado un mensaje en un momento preciso que cambió tu percepción? Los antiguos dirían que en ese instante comprendiste sin saber cómo. En la espiritualidad contemporánea, este lenguaje se revela en mantras, códigos numéricos, sueños lúcidos y patrones que se repiten cuando empiezas a despertar. Los psicólogos junguianos hablan del lenguaje del inconsciente colectivo, los místicos modernos del lenguaje del alma, y los artistas, poetas y soñadores simplemente lo viven. Aquí viene, seguramente, la pregunta que te estés haciendo desde el inicio. El lenguaje de los pájaros no se aprende en libros, ni se enseña en escuelas, se recuerda. Y para recordarlo, lo primero es callar el ruido, silenciar un poco el mundo y escuchar desde otro lugar, porque este lenguaje no habla con letras ni frases, sino con sincronicidades, repeticiones sutiles y sensaciones que no puedes explicar. Empieza a prestar atención a los símbolos que aparecen una y otra vez, a los animales que se cruzan con insistencia, a los nombres, canciones o palabras que llegan por casualidad. Observa tus sueños, tus intuiciones más suaves, los momentos en el que el mundo parece susurrarte algo, porque lo que antes llamábamos coincidencias podrían ser el inicio de un diálogo con lo sagrado. No necesitas ser un iniciado, un místico ni un experto, solo necesitas abrir los sentidos que el alma también tiene. Cierra los ojos y escucha a tu alrededor. ¿Acaso el viento no parece decir algo? ¿O los pájaros
desde hace siglos, no han estado cantando en un idioma que olvidamos. Como decía el poeta Rumi, hay una voz que no usa palabras. Escúchala. Quizás, al hacerlo, estés dando el primer paso para redescubrir el idioma secreto que todo lo conecta. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha despertado una chispa en ti, una intuición, una duda, una emoción, entonces es que el lenguaje funcionó. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el universo te hablaba de formas que no podías explicar? ¿Encontraste un mensaje oculto en un sueño, una canción o una simple casualidad? Estoy deseando leer tus experiencias y compartirlas con el resto. Si te ha gustado este viaje, suscríbete a Sabiduría Secreta, esta comunidad de almas que usamos la magia para hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias por estos minutos que hemos compartido tú y yo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.